Mientras mi equipo se organiza, hay muchas noticias hoy. Estoy ansiosa por responder sus preguntas. Tengo algunas actualizaciones que darles también. Más tarde, el presidente Trump hablará ante la mesa redonda de negocios en la reunión trimestral y va a responder preguntas ante más de un centenar de líderes empresariales del país. De hecho, es la mayor concurrencia que haya tenido este evento porque los líderes empresariales están ansiosos y emocionados por el regreso del presidente Trump a Washington. Esto sigue a la mesa redonda de ayer con el Consejo de Tecnología. El presidente se reunió con líderes de la industria tecnológica y anoche el presidente Trump también tuvo la ceremonia oficial de juramentación de Sean Curry, quien se convierte en el 28º director del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Sean demostró enorme valentía bajo ataque en Butler, Pensilvania, en julio, cuando un asesino trató de matar al presidente Trump. Como alguien que llegó a conocerlo personalmente durante la campaña, puedo decirle de forma inequívoca que no hay nadie más apto para este papel tan importante. Y tras la confirmación de Lori Chávez de Remmer como secretaria del Trabajo, el Senado ha confirmado a 21 de los nominados para el gabinete del presidente Trump, superando los gobiernos anteriores. Y en perspectiva, mañana el presidente va a recibir una ceremonia por el Día de San Patricio en la Casa Blanca. Recibirá también esta semana al secretario general de la OTAN. En cuanto a la economía, el reporte de trabajos de febrero fue una buena noticia para el país, especialmente en el sector manufacturero. El sector manufacturero ganó 10.000 nuevos empleos en un solo mes bajo el presidente Trump. Esta recuperación fue encabezada por el sector automotriz, donde vimos 9.000 nuevos empleos que ya se han creado. Es el mayor aumento que se le ha añadido a la economía en 15 meses. Esto es un cambio radical de lo que vimos bajo el gobierno de Biden, cuando estábamos perdiendo casi 9.000 trabajos manufactureros por mes en el año pasado. Reuters informó que numerosas empresas quieren ampliar su presencia o traer sus negocios a Estados Unidos debido a las políticas del presidente Trump. Y hace algunos momentos antes de venir para acá, vi otro reporte de Reuters revelando que Merck estaba abriendo una instalación de $1.000 millones en Carolina del Norte. Es la empresa más reciente que incrementa su capacidad manufacturera en el país frente al tema de los aranceles impuestos por el presidente Trump. Eli Lilly anunció que invertiría $27.000 millones para abrir 4 nuevas plantas en Estados Unidos y Pfizer ya anunció que está considerando trasladar su manufactura aquí a los Estados Unidos de América. Como ha dicho el presidente una y otra vez, cuando compramos productos hechos en Estados Unidos, las ganancias se quedan aquí y lo más importante, los trabajos se quedan aquí. Y a pesar de lo que dicen los medios globalistas, el presidente Trump no va a repetir la tendencia de presidentes recientes que le han fallado en sus promesas al país y han dado una puñalada por la espalda a los trabajadores exportando empleos. Nuestro país ha perdido más de 5 millones de empleos y más de 90.000 fábricas debido a la devastadora globalización en las últimas 3 décadas. Carolina del Norte perdió 300.000 empleos del sector manufacturero, incluyendo el 60% de su industria de fabricación de muebles después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También hemos visto pérdidas de empleos en otros sectores del país, especialmente en el sector automotriz, que sabemos que se está recuperando gracias a las medidas tomadas por el presidente Trump. Estas estadísticas representan incontables pueblos y familias devastados. Pero la era de la globalización se está acabando bajo el presidente Trump. No va a permitir que nuestro país, nuestros trabajadores y las familias estadounidenses sigan siendo víctimas de abuso. En otro tema importante para el presidente, él va a seguir trabajando para asegurar la frontera. Ayer se lanzó una versión actualizada de la aplicación CBP-1 que permite reportar la intención de partir. Esto permitirá que aquellos que tienen vencida su libertad bajo prueba puedan notificar que tienen la intención de salir del país. Esta aplicación fortalece nuestra misión de tener seguridad en la frontera y de darle a los inmigrantes ilegales una forma de salir ahora antes de enfrentar consecuencias más severas más adelante.
Un reciente reporte de Bloomberg indica que el número de extranjeros que están tratando de llegar a nuestro país cruzando las selvas de Centroamérica cayó en 99% el mes pasado. Esto después de las increíbles noticias que los cruces ilegales también descendieron el mes pasado 94% en la frontera sur, en comparación con el mes de febrero en el último año del gobierno de Biden. A medida que se hace este histórico trabajo, debemos completarlo y seguir adelante la mayor campaña de deportación en la historia de los Estados Unidos. Y es por eso que el presidente respalda la resolución de continuación que está bajo consideración del Congreso y negociada por el presidente Johnson. Alienta a todos los republicanos a aprobar esta resolución de continuación que mantiene los fondos a su nivel actual y evita un cierre del gobierno. Votar en contra afectaría al pueblo estadounidense y afectaría el ímpetu logrado en los últimos 51 días bajo el presidente Trump. Y finalmente, antes de pasar a preguntas, quiero felicitar al Washington Post, que creo que está aquí representado. De acuerdo con un reporte reciente de Axios, el Washington Post está modernizando la estructura de su sala de prensa. Pareciera que los medios finalmente están aprendiendo que el desdén hacia la mitad del país no ayuda a la venta de sus periódicos, no es un buen modelo comercial. Y es por eso tenemos gente en nuestro asiento para nuevos medios. Tenemos a Saagar Eneti, quien tiene un popular programa de YouTube que tiene más de 1 millón de vistas en YouTube, varios millones de descargas, y también es ex miembro de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y ahora es parte de esta ola de medios independientes. Un placer que estés aquí. Gracias. Gracias por recibirme, Caroline. Un par de preguntas. Primero que nada, en cuanto a la bolsa, es el 25º aniversario del estallido de la burbuja de los mercados. Muchos estadounidenses están preocupados por la economía. El presidente no ha descartado la posibilidad de una recesión. ¿Pueden asegurarle, Pedro, que no habrá una recesión? Hay varios elementos aquí. Primero que nada, en cuanto a la bolsa de valores, las cifras que estamos viendo hoy, lo que vimos ayer y lo que hemos estado y seguiremos viendo, son como una fotografía. Como ha dicho el presidente, en la Casa Blanca estamos en un periodo de transición económica. Este es un periodo de transición del desastre creado bajo Joe Biden y el gobierno anterior. Joe Biden dejó a este país sumido en un desastre económico. Varias estadísticas que hay que destacar. El número de retrasos en los préstamos de tarjetas de crédito se incrementó 63% bajo Joe Biden. Bajo Joe Biden, el crecimiento laboral fue mayormente para extranjeros. Los salarios reales disminuyeron en un 1,5%. Hay lugares que han visto aumentos de más de 20% en los precios debido a las políticas de gasto dispendioso de Joe Biden. Estamos en una transición de esa pesadilla económica bajo un presidente que no tenía idea de lo que estaba haciendo, que nunca tuvo un trabajo en el sector privado, y estamos entrando a la edad de oro del sector manufacturero de Estados Unidos. El presidente Donald J. Trump, quien va a poner en práctica y está poniendo en práctica una fórmula que da resultados. Veamos los resultados que logró el presidente Trump en su primer gobierno. Si la gente quiere un factor que les tranquilice, vean ese expediente. Por eso fue reelegido para el cargo. Y observen todo lo que el presidente Trump ha hecho junto con su equipo en solo 51 días. Los máximos esfuerzos para eliminar regulaciones, para recortar los impuestos. Necesitamos que se apruebe esta agenda económica para liberar el crecimiento económico. Y el presidente también se refirió a esto directamente, debo destacar, cuando habló en Air Force One, dijo que quiere que el país tenga tanto dinero en los bolsillos que no sepan qué hacer con él. Esa es la meta de este gobierno y estamos trabajando intensamente cada día en pos de esa meta. En cuanto a la resolución de continuación, el presidente Trump hablaba hoy del congresista Massey, que ha apoyado a Doge y devolverle la salud a Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje cuando tenemos a un legislador que está oponiéndose a la resolución de continuación? El presidente ha dejado en claro que es crucial que los conservadores y todos los miembros del Congreso aprueben esta resolución de continuación para mantener el gobierno operando. El presidente quiere mantener este ímpetu que se ha logrado en los últimos 51 días
para que el gobierno pueda seguir operando, tenemos que seguir con las deportaciones. Y él piensa que todos tienen que apoyar este proyecto de ley. Él ha estado trabajando, ha estado haciendo llamadas telefónicas e instamos a todos los republicanos y demócratas a hacer lo que le conviene al país para evitar un cierre del gobierno. ¿Considera el Ejecutivo que necesita imponerle sanciones de deportación a una persona que tiene tarjeta de residencia? Eso es potestativo. Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el secretario de Estado tiene el derecho a revocar una visa o una tarjeta de residencia a una persona que haya tenido un papel adversario a la política de los Estados Unidos de América. Mahmoud Khalil fue un individuo que recibió el privilegio de venir a este país para estudiar en una de las mejores universidades del país y él se aprovechó de esa oportunidad y ese privilegio poniéndose del lado de terroristas, los terroristas de Hamas que han matado hombres, mujeres y niños inocentes. Este es un individuo que organizó protestas que no solamente perturbaron las actividades lectivas en las universidades, hostigó a estudiantes judíos estadounidenses y los hizo sentirse inseguros, y además diseminó propaganda pro Hamas, panfletos con el logotipo de Hamas. Esas son las actividades de este individuo y tengo esta información en mi escritorio. Pensé traer este material para mostrárselos, pero creo que la dignidad de este grupo es muy alta para traer aquí propaganda pro Hamas. Pero esto fue lo que hizo este individuo y este gobierno no va a tolerar que personas que tienen el privilegio de venir a estudiar al país se pongan del lado de organizaciones pro-terroristas que han matado a estadounidenses. Nuestra política es de cero tolerancia por cualquiera que se alíe con terroristas. ¿Consideras entonces que la baja del Dow es parte de una transición? No, no lo creo. ¿Hay alguna preocupación aquí que sea difícil pedirle a trabajadores federales que se retiren si ven el desempeño de sus cuentas de retiro? Me gusta que lo menciones porque justamente eso es lo que está haciendo el presidente Trump, velando con su agenda de poner a Estados Unidos primero y su agenda económica. Si te fijas, hay múltiples indicios de optimismo en la economía. Inversionistas, empresarios, dueños de pequeños negocios y trabajadores deberían apostarle al presidente Trump porque su visión económica es una de reciprocidad, prácticas comerciales justas, donde los trabajadores estadounidenses sean puestos primero y no sean víctimas de abuso en el resto del mundo. El presidente Trump dijo hoy que le gustaría comprar un Tesla. ¿Lo compró? El presidente dice que echa de menos el lujo de manejar su propio auto. Él estaba viendo un Tesla que trajeron a la Casa Blanca. Quizá el equipo de prensa tenga la oportunidad de ver este momento tan interesante esta tarde. Pero están trayendo un Tesla y ya veremos si al presidente le gusta. Están trayendo un Tesla para que lo vea y si le gusta lo va a comprar. Él va a comprar uno, pero quiere verlo cuando lo traigan esta tarde. ¿A precio de mercado? A precio de mercado. Hablando de Canadá, ¿cuál es el estatus de una conversación del presidente Trump con Carney? El presidente Trump ha llamado a Justin Trudeau gobernador. Hará lo mismo con su sucesor. Y la decisión de incrementar los aranceles se basa en una medida económica particular, es algo impulsivo. ¿Cuál es la reacción? El presidente no ha hablado con el señor Carney, no hasta hace algunos momentos por lo menos, pero ciertamente su línea telefónica está abierta para los líderes que quieran hablar con él. En cuanto a los aranceles, el presidente ha dejado muy clara su posición en su declaración. Esto fue una medida de represalia debido a la escalada retórica que hemos notado en Ontario. Hubo comentarios insultantes hacia el presidente amenazando con interrumpir el suministro eléctrico para los estadounidenses.
Esta fue una amenaza del premier de Ontario y el presidente tiene la obligación y la responsabilidad de responder y representar los intereses del pueblo estadounidense. Así que tomó la decisión de incrementar aranceles en 25%. Esto entra en efecto mañana a una tasa de 50%. Y nuestra industria del aluminio ha aplaudido estas medidas porque esto va a ayudar a las industrias locales, va a permitir exportar más acero producido en Estados Unidos. Ustedes hablan de insultos, pero esa es la misma perspectiva de muchos canadienses sobre la actitud del presidente Trump. ¿Y cuándo va el presidente a hablar con el señor Carney? Usualmente esto es muy rápido. Nuevamente, el presidente está respondiendo a los hechos. Canadá se ha estado aprovechando de los Estados Unidos de América y de los trabajadores estadounidenses durante décadas. Si ustedes analizan los aranceles que han estado imponiendo los canadienses a los productos estadounidenses, es algo escandaloso. De hecho, tengo esta gráfica aquí que muestra no solamente el caso de Canadá, sino el caso de los aranceles en general. Ya que usted menciona Canadá, el queso y la mantequilla de Estados Unidos tienen aranceles de casi 300%. India, 150% en alcohol. ¿Les parece que eso es aplicable a el bourbon que se exporta a la India? Los aranceles a productos agrícolas. En el caso de Japón, 700% en el arroz. El presidente Trump cree en la reciprocidad y ya es hora de que tengamos un presidente que vele por los intereses de los negocios estadounidenses y los trabajadores. Y todo lo que él está pidiendo es un comercio balanceado y lamentablemente Canadá no nos ha estado tratando de manera muy justa en las últimas décadas. La mujer en color púrpura, vi que estaba haciendo gestos. ¿Qué pasa? Tengo un par de preguntas. En cuanto a las protestas pro-palestinas en las universidades, la idea era ponerle fin al conflicto en Gaza, una meta que apoya a este gobierno. ¿Por qué esto no se ha destacado? Porque estas universidades, estas protestas, estaban diseminando propaganda de Hamas. Los volantes estaban instando a la violencia. Estaban distribuyendo volantes con el logotipo de una organización que ha tenido a estadounidenses en rehenes, que ha matado a bebés inocentes, que ha asesinado a hombres, mujeres y niños. Una entidad designada como una organización terrorista. Y no vamos a tolerar que extranjeros que vienen al país con una visa estén embarcándose en este comportamiento, poniéndose del lado de terroristas. Y el secretario de Estado tiene la potestad de revocar la tarjeta de residencia o la visa de individuos que, como dice aquí, haya razón para pensar que su presencia o actividad en los Estados Unidos puede tener consecuencias adversas para los Estados Unidos. Y creo que ponerse del lado de Hamas llena ese requisito. El secretario Rubio ejerció su autoridad y pensamos que vamos a proceder con más arrestos, como dijo el presidente Trump en su declaración de ayer. Hay conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá sobre el tema de los aranceles. El premier de Ontario dijo que el siguiente paso sería interrumpir el servicio eléctrico. El presidente emitió una declaración después de estos comentarios y dijo que esto tendría severas consecuencias para Canadá si se les ocurre interrumpir el suministro eléctrico a Estados Unidos y a nuestros ciudadanos. Y el presidente también está decidido a asegurar que contemos con electricidad generada en Estados Unidos y no la producción en naciones extranjeras, incluyendo aliados como Canadá. Hay contacto entre el equipo del presidente, especialmente el secretario Lutnick, y Canadá. ¿Y cómo le van a vender a los estadounidenses la idea que después de lo que hemos visto en los mercados, que esta política en el largo plazo va a ser positiva? Observen lo que haría esto por nuestro país. Creo que muchos crecimos en pequeñas comunidades. En los pueblos la situación empeoró progresivamente en comparación con la generación de mis padres. La visión del presidente para este país es que Estados Unidos sea una potencia manufacturera,
donde tengamos fábricas y negocios, propiedad de estadounidenses, produciendo artículos para la exportación. Esas ganancias se quedarán aquí, eso va a incrementar los salarios en nuestro gran país, eso va a afianzar nuestra seguridad nacional y va a incrementar la moral de los estadounidenses. Piensen en Detroit, Michigan. Piensen en Carolina del Norte, como he mencionado, que tenía una vibrante industria del mueble que se vino abajo debido a las políticas globalistas del gobierno anterior y otros. Esta es una gran oportunidad para rescatar la grandeza de los Estados Unidos y nuestro predominio manufacturero, y esa es la intención del presidente. En cuanto a la resolución de continuación, usted puso en la pantalla el mensaje del presidente pidiendo que los republicanos apoyen esta resolución. Los demócratas están escandalizados porque dicen que para lograr la resolución de continuación necesitan apoyo bipartidista y avenimientos. En este momento nos estamos concentrando en los republicanos, ese es el primer paso, como sabes. El presidente ha estado en contacto con los republicanos en la Cámara para conseguir su voto. Entiendo que ha tenido mucho éxito hasta ahora. El presidente está alentando a los republicanos especialmente, pero también, como digo, todos los miembros del Congreso deberían votar para mantener los fondos del gobierno para que podamos seguir trabajando para el pueblo estadounidense que eligió al presidente Trump. En cuanto a la baja en los mercados financieros, lo vimos ayer, lo estamos viendo hoy, pareciera que la lectura sobre las políticas del presidente no están generando confianza, que no hay confianza en la política arancelaria. El presidente dijo este fin de semana que no descartaba una posible recesión. ¿Cuál es su lectura de lo que hemos visto en la última semana y media en los mercados financieros? Creo que hay múltiples razones para sentir confianza. Fíjese en los casi 2 billones de dólares en inversiones que ha conseguido el presidente. Vean los comentarios del presidente de Apple, una de las empresas más grandes del mundo. Piensan que el presidente está apuntalando la innovación en Estados Unidos. Vean la confianza de ejecutivos según la medida del Conference Board. En el primer trimestre de este año registró el mayor repunte en 3 años, de un cauto optimismo a confianza. Y observe las inversiones de algunas de las empresas más grandes del mundo. Fíjese en los reportes laborales que citaba al comienzo. Fox Business informaba que se avecina un auge manufacturero. Observe las cifras del sector automotriz. Hemos añadido 9.000 empleos, empleos bien remunerados. 9.000 familias estadounidenses ahora podrán vivir el sueño estadounidense gracias a las políticas de este gobierno. También observe el optimismo de los pequeños negocios. Este optimismo sigue más alto que nunca bajo el gobierno anterior. Hay razones para el optimismo y el pueblo estadounidense, los empresarios, Wall Street y la gente en general debería apostarle al presidente. Él es un hombre de empresa, él quiere hacer lo mejor para el país y restablecer la prosperidad de los Estados Unidos de América. Michael, ¿habrá algún alivio para los estados que se vean afectados por las medidas de Ontario? El presidente dejó en claro que lo mejor para Canadá sería no interrumpir el suministro eléctrico a los estadounidenses. Esperamos que no suceda. ¿Qué ocurriría si esto sucede? Es una decisión que tomará el presidente. El presidente Trump comparte la preocupación del Departamento de Justicia sobre el aumento en el precio de los huevos y potencial colusión en este sentido. Compartimos las preocupaciones del pueblo estadounidense sobre el precio de los huevos. Buena noticia, el costo promedio ha bajado desde que el secretario Rawlings y el presidente Trump anunciaron su plan. Ha habido una baja de $1.85. Es una buena noticia. Como saben, bajo el gobierno de Biden, los precios de los huevos se incrementaron 22%. Este es otro ejemplo del desastre económico que heredó el presidente Trump, y el secretario de Agricultura y el presidente se están concentrando en esto. El secretario Rawlings presentó un plan de 4 puntos para enfrentar esta crisis, y ella ha sido honesta y realista con el pueblo estadounidense. Como siempre, tomará de 3 a 6 meses que el suministro vuelva a la normalidad,
pero ella está concentrada en hacer eso todos los días. Volviendo a los mercados, dice que lo que estamos viendo es una instantánea del mercado económico. ¿Siente el presidente que es responsable por la sacudida en los mercados financieros? El presidente sigue comprometido de manera inquebrantable con restablecer el predominio de Estados Unidos en manufactura. Lo reitero esta mañana en su declaración. Y esto ocurre con los aranceles que entran en vigor mañana. El presidente dijo que no puede uno enfocarse exclusivamente en la bolsa de valores. ¿Hasta dónde tendría que bajar la bolsa para que el presidente considere que se amerita un cambio de rumbo? El presidente va a estar atento al país en general, como lo hizo en su primer gobierno. El presidente está haciendo lo correcto para el país. Nick. El presidente está preparado para incrementar la presión sobre otros republicanos para que aprueben la resolución de continuación. El presidente está muy involucrado en este proceso, ha estado hablando con legisladores en el Capitolio y creo que sus declaraciones sobre el legislador Massey hablan por sí mismos. Cualquier declaración adicional del presidente la hará él cuando lo considere oportuno, pero él sigue instando a que se vote en favor de la resolución de continuación. En cuanto a las contiendas electorales de 2026, el presidente va a intervenir. No sé si yo puedo siquiera hablar del tema desde acá, pero voy a pedir recomendaciones a este respecto. Sobre algunos comentarios que hizo ayer Elon Musk. Él decía que hay de 500 millones a 700 millones en gastos dispendiosos. Él hablaba también del seguro social como una pirámide. El presidente Trump ha sido muy claro. Él va a proteger el seguro social y los beneficios de Medicare y Medicaid para los trabajadores estadounidenses que contribuyeron a estos programas y merecen esos beneficios. Lamentablemente, los medios tradicionales han sacado de contexto lo que dijo el señor Musk. Bloomberg indicó que se estaban haciendo correctivos y han sacado de contexto lo que dijo el señor Musk. Él hablaba de eliminar el fraude y el abuso que existe en estos programas. De acuerdo con un reporte de la Administración del Seguro Social, hay más de 70.000 millones de dólares en fraude en el programa de Seguro Social, hasta donde sabemos. El presidente va a seguir protegiendo estos programas para los trabajadores estadounidenses y el recorte de fraude y abuso en estos programas será lo que los va a proteger. Él hablaba de 500 a 700 mil millones de dólares, pero no hay evidencia al respecto. Eso sería más de un tercio de lo que pagó el Seguro Social el año pasado. Si usted lee la cita, él dijo, pensamos. Él no dijo definitivamente que esa era la cifra. Esa es la sospecha en este momento. Y precisamente para eso se estableció el Departamento de Eficiencia Gubernamental, para identificar el abuso y el desperdicio en el gobierno federal. Y debo recordarles a todos que el 77% de los estadounidenses apoya estos esfuerzos de Elon Musk y Doge para identificar instancias de fraude. El presidente Trump, durante la campaña, hacía énfasis en los recortes impositivos. Hoy está proponiendo un aumento impositivo por vía de aranceles. ¿Por qué él está dando prioridad a esto? Él no está incrementando los impuestos. Los aranceles son un impuesto a otras naciones que se han aprovechado de nosotros. Esto no es un aumento de impuestos para los estadounidenses. El presidente hizo campaña bajo la promesa de no imponerle impuestos a los pagos de sobretiempo, a las propinas, a los beneficios del seguro social. Él está comprometido con esto y espera que el Congreso lo apruebe. Disculpe, ¿usted alguna vez ha pagado aranceles? Yo sí. Esto recae en las importaciones. Cuando tengamos un comercio justo y balanceado, que los estadounidenses no han tenido en décadas, como dije al comienzo, los ingresos se quedarán aquí, los salarios van a aumentar y nuestro país volverá a tener prosperidad. Y creo que es insultante que usted trate de poner a prueba mi conocimiento en materias económicas o de las decisiones del presidente.
Lamento haberle dado la palabra a Associated Press. Ayer se decía que el presidente Zelensky le pidió disculpas en una carta a Trump. ¿Algún otro elemento? Sí, el presidente hizo referencia a esa carta en su discurso ante la sesión conjunta del Congreso. Tengo una actualización. Como saben, el secretario Rubio y Mike Waltz, secretario de Seguridad Nacional, asesor de Seguridad Nacional, están en Arabia Saudita, se van a reunir, darán a conocer los detalles de la reunión en breve, pero puedo asegurarles que las noticias que hemos recibido a lo largo del día, el presidente ha estado mantenido al tanto, es que la reunión ha sido productiva. Dejaré que el secretario Rubio y el asesor de Seguridad Nacional se refieran a los detalles específicos de lo que ha ocurrido hoy cuando estén listos después que termine la reunión. Lindsay. En cuanto a Khalil, el presidente dijo que esta iba a ser la primera de otras acciones como estas. ¿Cuántos arrestos tienen previstos? No tengo un estimado. Sé que el Departamento de Seguridad Nacional tiene buena información de inteligencia y se ha dejado en claro el Departamento de Seguridad Nacional que participar en actividades antisemitas, antiestadounidenses, es algo que no se va a tolerar. Desde que el presidente firmó esa orden ejecutiva y la secretaria Noem asumió su cargo, se ha estado utilizando información de inteligencia para identificar a individuos en nuestras universidades, predios universitarios, que han tenido este tipo de actividades, especialmente actividades ilegales. No tengo detalles de cuántos arrestos pudiera haber, pero se está trabajando activamente en esta materia y sé que la Universidad de Colombia ya ha dado a conocer los nombres de otros individuos que participaron en actividades pro Hamas y se niegan a identificar a estos individuos. Y como dijo el presidente, él no va a tolerar esto y esperamos que las universidades del país cumplan con las políticas de este gobierno. En cuanto a Canadá, después de todas estas amenazas sobre aranceles y suministro eléctrico, este gobierno sigue considerando que Canadá es un aliado cercano de Estados Unidos. Canadá es nuestro vecino, son nuestros socios, siempre han sido aliados. Quizás ahora sean más competidores, pero como dijo el presidente en Truth Social, él piensa que los mismos canadienses se beneficiarían si se convirtieran en el 51º estado de los Estados Unidos. Yo he analizado, por ejemplo, el costo de la vida en Canadá, que es mucho más alto que en los Estados Unidos. El costo promedio de una residencia en Canadá es mayor. En Quebec, la tasa impositiva más alta es 53,3%. Más de la mitad de los ingresos de los canadienses se van en impuestos. El presidente ha dejado en claro que los canadienses estarían en mejores condiciones económicas y militares si se convirtieran en el 51º estado de los Estados Unidos. Hace una semana, la secretaria Bondi estaba hablando de los archivos que se darían a conocer. Eso lo maneja el Departamento de Justicia. Nuevamente, la directora Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia, está trabajando en esta materia, tal como se lo pidió el presidente. Ya que estamos hablando de aranceles, ¿alguna actualización sobre si el Servicio de Rentas Internas va a recibir estos aranceles adicionales? Esto entra en efecto el 2 de abril y la siguiente etapa es recaudar estos fondos y el secretario Lodnick está trabajando con mucho entusiasmo en esta materia. El presidente actuará por vía de acción ejecutiva. El presidente ya firmó una orden ejecutiva instruyendo al secretario de Comercio a identificar las formas en que se pueden recopilar estos fondos. El Departamento de Comercio le dará detalles más específicos. En cuanto a Corea del Norte y Corea del Sur, el presidente de Corea del Sur le suspendieron la medida de detención. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos?
Cuando el presidente regrese, será posible una reunión con el presidente Trump. Segundo, Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el oeste ayer. ¿Cuál es la reacción de la Casa Blanca en este sentido? Comencemos con Corea del Norte. Condenamos estas acciones y le pedimos a Corea del Norte que le ponga fin a estas acciones desestabilizadoras e ilegales. En cuanto a Corea del Sur, la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur es muy firme y el gobierno Trump sigue en contacto con nuestros contrapartes surcoreanos, trabajando en la promoción de una región libre en la cuenca Indo-Pacífico. Y en cuanto al presidente, voy a corroborar con el Consejo de Seguridad Nacional y le daré la información. ¿Le preocupa la validez de las acciones oficiales del expresidente Biden y los perdones concedidos a sus familiares y a Liz Cheney, habiendo surgido información de que algunas de estas medidas fueron firmadas a espaldas del presidente? Pueden corroborar que esto actualmente lo aprobó Biden. Y en cuanto al Departamento de Justicia, van a investigar el declive cognitivo del expresidente Biden cuando se emitieron estos perdones. No sé la respuesta a su pregunta, pero voy a verificarlo y le daré la información. Usted ha articulado claramente la visión del presidente Trump en materia de aranceles y los objetivos que persigue. La semana pasada le preguntaba sobre si los estadounidenses tenían que aprestarse para una sacudida en el corto plazo. Me pregunto ¿cuál es el margen aceptable para el presidente y la Casa Blanca cuando ustedes ven las turbulencias en el mercado de valores? ¿Piensan que puede haber una baja en las tasas de aprobación en el corto plazo? Y disuadiría eso al presidente de continuar con su política arancelaria. El presidente ha estado trabajando muy duro todos los días para aliviar el dolor causado por el gobierno anterior a través de regulación, incrementando la política de perforación por el gas y petróleo. Sabemos que esto va a reducir el costo para los consumidores en el país y, como he mencionado, el presidente tiene la intención de aprobar recortes impositivos para los estadounidenses para que tengan más dinero a su disposición para incrementar la confianza de los consumidores. Y debo reiterar lo que dijo el presidente muy claramente. El presidente quiere que los estadounidenses tengan tanto dinero a su disposición que no sepan qué hacer con él. Esa es la meta de este gobierno, con aranceles, con recortes fiscales, con eliminación de regulaciones y liberando nuestro sector energético. Un par de notas. El 28 de abril, los Eagles de Filadelfia vendrán a la Casa Blanca. Sé que se habló mucho de si se había enviado o no la invitación. Enviamos la invitación y la aceptaron de manera entusiasta y los recibiremos el 28 de abril. Y finalmente, en una nota triste, quiero expresar nuestras condolencias a Fox News y a la familia de Fox, que perdieron a su camarógrafo Craig Savage, quien falleció recientemente. Una muerte trágica que fue un gran hombre y trabajó en este edificio durante muchos años. La oficina de prensa, la oficina de comunicaciones quiere expresar nuestras condolencias a su familia y a Fox News y nos veremos pronto. Y quizá esta tarde vean al presidente en un Tesla. Que lo pasen bien.